Buenas noches, ¿cómo están? Me confirman por acá por el chat. Yo esperaría que ya me puedan ver, ya me pueden escuchar. Así que bienvenidos. Es realmente un placer tenerlos por acá. Vamos a hablar de un tema que realmente le he venido dando vueltas en la cabeza. Bueno, arrancamos puntuales, por supuesto. Ya se nos irá sumando más gente. Gracias. Eh, un tema que me ha venido dando vueltas en la cabeza y por qué hablar de esto de empresas familiares, pues ya le vamos a hablar. Ya les voy a contar por qué, pero antes que todo, bienvenidos. Qué bueno que los felicito por hacer el tiempo para estar acá, porque la realidad del asunto es que ya tienen un interés, supongo que tienen empresas familiares, y si no, también de aprender, porque eventualmente la van a tener. Así que, al final de cuentas, todo suma. ¿Ok? Bienvenidos y espero realmente pueden sacar papel y lápiz y por favor anotar, porque al final de cuentas se van a llevar muchísimas cosas valiosas de esta noche. ¿Ok? Gracias por estar acá. Excelente. Me presento rapidito para quienes no me conocen. ¿Quién soy y por qué está este tipo acá hablando? Y gracias. ¿Por qué está este tipo aquí hablando? Pues bueno, soy el coach Ludim, ¿sí? Soy parte de la firma de Action Coach. ¿Y qué es lo que yo hago? Pues yo mejoro la calidad de vida de mis clientes, ¿sí? Mis clientes siendo dueños de negocio, ¿sí? Trabajamos con dueños de negocio, aunque también con empresas corporativas y bueno, en muchas áreas, ¿ok? Ah, pues he tenido la dicha de impactar positivamente a cientos de profesionales ya en toda Latinoamérica. Eh, ya he sido conferencista internacional en 12 países de Latinoamérica también, y lo que más me apasiona a mí son los negocios con propósito. ¿Okay? Esa es una de las razones por las cuales hago lo que hago. Todos los negocios que tengan un propósito, a mí me apasiona muchísimo. ¿Y cómo mejoro la calidad de vida de mis clientes? Pues se preguntarán. Primero, pues generando más utilidades, ¿sí? Con estrategias para generar más utilidades, eh, ayudándoles a tener más tiempo libre y creando mejores o construyendo mejores equipos de trabajo. Así es como ayudamos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. De formación, pues ingeniero mecánico y MBA en el INCAE, y mis fortalezas ahí fueron las finanzas, la economía y el desarrollo sostenible. Un poquito de Action Coach para quienes no nos conocen. Pues les cuento, somos la firma de coaching número 1 de coaching de negocios en el mundo. Tenemos ya más de 1000 oficinas de coaching en más de 80 países. Ya más de 27 años también de que empezamos con la firma, de que empezó Action Coach. Nuestra visión, la podrán ver por acá atrás, es pues la abundancia mundial a través de la reeducación de los negocios. Es algo por lo que yo también vivo, es el por qué también yo hago esto. Negocios con propósito, y también creo que pues, tengo una mentalidad de abundancia, y eso me hace creer que podemos todos vivir en la abundancia. ¿Sí? Coachamos más o menos 15,000 negocios por semana, pues en todos los países que ustedes pueden ver ahí, por supuesto en Guatemala, ¿verdad? Así que eso es un poquito de la firma. Ahora bien, ¿por qué hablar de empresas familiares? ¿Sí? Pues un tema, como les decía, que le he venido dando vueltas hace algún tiempo, y que me llama mucho la atención, porque aparte de que muchísimas, más o menos el 90% de las empresas en Latinoamérica son empresas en Guatemala, o empresas familiares, y en Guatemala también eso es bastante fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Imagínense aún más en año de pandemia. Pues vean, el 70% de los negocios familiares normalmente desaparecen en la segunda generación. Y esa es una de las razones eh, que, como les digo, dándole vuelta en estos últimos días, eh, pensábamos, ok, no queremos que eso siga pasando, porque representan el mayor porcentaje de las fuentes de empleo en nuestros países, ¿sí? Y esas empresas que desaparecen antes de pasar a la segunda generación, o desaparecen en la segunda generación, en cuanto a empresas familiares, pues vean, el 90% de las empresas familiares en Latinoamérica cierran debido a la falta de acuerdos. Y eso, investigándolo, a mí me llamó muchísimo, pero poderosamente la atención, porque yo diría, o pudiéramos pensar, es por falta de habilidades, o por falta de capacidad,
o por falta de cualquier otra cosa, ¿sí? O por falta de capital. Si yo les hubiera hecho la pregunta, me dicen, pues por falta de liquidez, o por falta de capital, o por falta de, no sé, de un buen equipo. Pero cuando nos damos cuenta de que el 70% de las empresas familiares desaparecen en la segunda generación y que el 90% de las empresas familiares en Latinoamérica cierran debido a la falta de acuerdos, entonces es donde yo digo, no, aquí hay que hacer algo diferente, definitivamente, tenemos que hacer las cosas de forma diferente, porque no es falta de otra cosa más que llegar a acuerdos, ¿sí? Entre socios y familiares. Y ahorita vamos a ver por qué es tan difícil llegar a acuerdos. Pero antes de eso, quiero contarles cómo es que nosotros alcanzamos grandes resultados. Para quienes ya nos han acompañado en todos nuestros otros webinars, pues les hago un repaso de los 6 pasos que nosotros seguimos para alcanzar grandes resultados y que todo negocio debería de seguir. Y ahorita vamos a hablar en dónde más o menos viene la parte de los acuerdos y de lo que deberíamos de estar pensando nosotros como empresas familiares. ¿Ok? Bueno, ¿qué debería tener un negocio para ser exitoso? Para empezar, no importa si es familiar, no importa si no es familiar. Para empezar, ¿cómo hago para que un negocio sea exitoso? Si no han visto esto antes, pueden ir a mi canal de YouTube. Por ahí Scarlett me puede ayudar a escribirlo en el chat. Vayan a mi canal de YouTube después o cuando quieran, cuando gusten. Ahí va a estar un video que se llama 6 pasos para dejar un legado con tu negocio. ¿Sí? Pero en resumen, lo primero que tienes que hacer es pasar del caos al control y trabajar en esta área del dominio. Ese es tu cimiento. El dominio va a tener 4 áreas. El dominio del tiempo, el dominio del dinero, el dominio del servicio al cliente y el dominio del destino. Hoy vamos a concentrarnos un poquito en la parte del dominio del destino y curiosamente vamos a estar por acá en la parte del dominio del destino y vamos a estar por acá también en la parte del legado que tú quieras dejar con tu negocio. Así que los quería como posicionar en cuáles son los 6 pasos. Luego, cuando ya tienes controlado tu dominio, entonces vas a pasar a tu nicho. Tu nicho es un plan de marketing bien estructurado y aquí entra lo que nosotros llamamos los 5 caminos. Si no has visto los 5 caminos, está ahí también en mi canal de YouTube y lo puedes ir a ver cuando gustes, ¿ok? 5 caminos para aumentar las utilidades. Esto te va a generar flujo de efectivo en tu negocio, ¿sí? Una vez tengas flujo de efectivo, entonces empiezas a sistematizar tu negocio, a apalancarlo, a escribir todos los procedimientos, a tener documentados todos sus procesos, a sistematizar también con tecnología, ¿ok? Y eso te va a liberar un poco más de tiempo. Una vez tienes tiempo, flujo efectivo y estabilidad en tu negocio, entonces empiezas a hacer crecer a tu equipo, ¿sí? Y cuando empiezas a hacer crecer a tu equipo, ¿sí? Eso te va a ayudar igual a liberarte un poco más de tiempo, pero a consolidar tu negocio. Tú ya te enfocas en la parte más estratégica, ya no te enfocas tanto en la operación. Eso te va a ayudar a ir saliendo de la operación. Una vez que tienes la parte del dominio, el nicho, la sistematización y el equipo ya dominados, ¿sí? Vas a pasar puedes contratar a un gerente general o a alguien que se encargue del negocio, que ahorita vamos a ver ya pasar profundamente a la parte de negocios familiares, ¿verdad? Y quedarte con tu negocio con que sea un ingreso pasivo, ¿sí? Que solo te dé ingresos sin que tú estés trabajando en él. O bien, puedes venderlo, entrar al juego capitalista, comprar y vender negocios, ¿ok? O dejarlo ahí como ingreso pasivo y dedicarte a construir otros negocios, ¿ok? Al final piensas en cuál es el legado que tú quieres dejar. De nuevo, si quieres profundizar en estos 6 pasos, hay un webinar completo sobre esto, pero había una razón por la cual les quería posicionar dentro de los 6 pasos que nosotros llevamos para el resultado. Sé que muchos de los que están acá pues ya los habrán visto antes, algunos no, entonces ahí está también en el chat ya el canal de YouTube. Ok, gracias. Ok, pensemos un poquito, de nuevo, posicionándonos en la evolución de las empresas familiares. Digamos que alguien podría, en teoría, fundarla, esta empresa cuando tiene entre 25 a 30 años. Podría ser que puede que no tenga hijos aún, o puede que tenga hijos de 1 a 5 años, ¿sí? Luego, alguien, cuando la empresa está en crecimiento, podría ser que ya los socios o un solo socio, ¿sí? Sea de 30 a 35 años, los hijos van creciendo un poco más y pues ya son de 5 a 10 años, ¿sí? Pero en la etapa de desarrollo del negocio,
Puede que los socios estén entre los 35 a 45 años, idealmente, ¿sí? Los hijos ya tienen 10 a 20 años. Luego la empresa se expande, viene la etapa de la expansión, ¿sí? Los socios podrían tener entre 45 y 55 años, hijos de 20 a 30 años y ya vienen los primeros nietos, ¿ok? La consolidación normalmente se haría entre los 50 a 60 años de los socios, ¿sí? Y pues hijos de 30 a 35 años, ahí es donde empieza la pregunta, ¿ok? ¿Qué pasa con los socios cuando vienen ya de 60 a 70 años? ¿Te retiras? ¿Se retira la gente? Hijos de 35 a 45 años, ¿cuándo es el momento para hacer este traspaso? ¿Cómo lo hago bien? ¿Sí? Todo ese tipo de preguntas empiezan a surgir, ¿ok? Y bueno, ya puedes tener aquí nietos, adolescentes. Un poco de nuevo posicionándonos. Por cierto, les cuento, ¿por qué hablo de este tema? Yo lo conozco, pues bueno, vengo de 2 empresas familiares, vengo de tener, tener una empresa propia también, y bueno, Action Coach es mi segunda empresa, entonces ya conozco bien todo el entorno de empresas familiares, ¿ok? Y esto me llevó a pensar, ¿cuáles son las características distintivas de las empresas familiares? Ojo que aquí ustedes van a ver EF, aquí me refiero a empresa familiar, y les voy a contar ya un ratito por qué. ¿Okay? Una de las cosas que nosotros podemos ir descubriendo que puede crear conflicto, ¿sí? Como característica, es ese eterno dilema entre la afectividad y la efectividad, ¿sí? Sucede en la mayoría de negocios familiares que la afectividad entre familiares puede nublar la toma de decisiones que realmente ayudarían a alcanzar los propósitos del negocio familiar, ¿sí? Aunque por supuesto, para esto tendrías que haber tenido definido antes cuál es el propósito del negocio. Empezamos por ahí con el primer punto. Tienes definido el propósito de tu negocio, ¿sí? Eh, Luego, la no división en las relaciones familiares y de trabajo. Como les digo, vengo de un ambiente de empresas familiares, ¿sí? Y sí les puedo decir que sé, si tienes una empresa familiar, sé por lo que puede que pases, ¿sí? Porque es extremadamente difícil dividir la relación familiar de la parte de negocio, pero no es imposible, ¿sí? De hecho, trabajo con negocios donde el hijo es gerente general y el padre puede tomar funciones de abajo del gerente general, ¿ok? Eh, y funciona, ¿ok? Ya estamos en esa transición, trabajamos con negocios que están en ese esquema, ¿sí? Pero esto se logra a través de un proceso, y ahorita lo vamos a ver cómo funciona, ¿ok? ¿Cómo es el proceso de sucesión? ¿Sí? Pues bueno, muchas veces es necesario también, ¿verdad? Traer personas externas que también tomen decisiones para el negocio, ¿sí? Tampoco es fácil de llevar a cabo, ¿sí? Porque hay que compartir una parte del poder y muchos empresarios no lo quieren hacer y eso los puede limitar en su crecimiento, ¿sí? Eh, ¿Ok? Hay que, como les digo, compartir poder entre familiares y no familiares, ¿sí? Y eso es difícil, ¿ok? Eso en una empresa familiar, digamos, que funcione bien, se tendría que hacer. Normalmente puede que no pase, ¿ok? Y otra de las situaciones o características que suceden es de que hay reglas del juego diferentes a veces, desde la contratación, desde la puntualidad, desde un montón de cosas, valores y principios que juegan diferente para familiares y no familiares, ¿sí? Eh, es una cultura que no es común, una cultura no bien definida, no es común para todos los que están dentro del juego del negocio, ¿ok? Y eso nos va creando algunos obstáculos, ¿sí? Eh, la afectividad, de nuevo, personal y familiar, puede que tenga más jerarquía que la efectividad. Entonces se sacrifica porque dices, pues yo no quiero tener mala relación con mi hermano, con mi primo, con mi esposa, con mis hijos, ¿sí? Entonces, de nuevo acá, la clave es tener claro cuál es el propósito, la misión y la visión del negocio y preguntarse constantemente, esta acción que estoy tomando, esta es una pregunta que deberías de hacerte constantemente, esta acción que está tomando, ¿me acerca más a alcanzar el propósito de la empresa o me aleja de la empresa? A veces me preguntan, coach, ¿qué piensas de esto? ¿Es bueno o es malo? Y como sabrán, el proceso de coaching es mucho hacer preguntas. Y la pregunta mía es, ¿eso te acerca o te aleja al propósito de tu negocio?
¿sí? Si la respuesta es que te aleja, entonces es malo para el negocio. Y si la respuesta es que te acerca, entonces es bueno para el negocio, ¿sí? Tienes que posicionarte, pero si no sabes tu propósito, así que partamos de ahí. Tal vez la lección uno o el aprendizaje uno de la noche es, ten claro tu propósito. Y no solo eso, ten claro el propósito de tus socios, ¿ok? Porque muchas veces, y aquí como le digo, les hablo desde la experiencia, nos sentamos con socios y les pregunto, ¿cuál es tu propósito? Y me dicen una cosa, socios que son pareja, por ejemplo. ¿Cuál es tu propósito? Y me dicen una cosa y le digo, bueno, ¿cuál es tu propósito? Y me dicen otra. ¿Ok? Entonces, cuando los propósitos, cuando partimos de ahí, los propósitos no son los mismos, ya empezamos a ver que, bueno, hay alguna división de cosas, ¿ok? Y de objetivos y de acciones. Esto hace, pues bueno, el entendimiento se va a nublar y los sentimientos van a influir en contra de la efectividad del negocio. ¿Ok? Esto genera una problemática, ¿ok? Que es lo que nosotros vemos en los negocios, porque al mismo tiempo, este es el tema, la afectividad, la efectividad, al mismo tiempo estás jugando tres roles, o al mismo tiempo, al menos los socios fundadores puede que estén jugando tres roles dentro del negocio. Cuando nosotros jugamos, no sé, yo como coach hago muchas comparaciones con deportes, ¿sí? Y es como que estuvieras jugando fútbol, tomo el ejemplo de fútbol porque es como el más popular, y estuvieras jugando de portero, de delantero y de árbitro. ¿Verdad? Estás jugando tres roles al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo estás jugando de familiar, de dueño y de administrador. Ojo, porque muchos dirían, pero son dos roles, ¿verdad? Estoy jugando el de familia, estoy jugando el de empresa. Bueno, otro de los aprendizajes es, estás jugando de familia, estás jugando de dueño y estás jugando de administrador, porque al final de cuentas hay tres áreas cruciales en el negocio, ¿sí? Y las tres las juegas al mismo tiempo. El fundador normalmente es dueño mayoritario, es padre de familia y director general. Este es un ejemplo típico, ¿sí? Entonces los problemas de la empresa empiezan a viajar hacia la casa y de la casa hacia la empresa, ¿ok? Los valores y la cultura de la familia se transmiten a la empresa y viceversa, ¿sí? Y empiezan problemas de transición, porque si ya el fundador dice, no, yo quiero ya hacer la transición de mi negocio, con temas de madurez, lucha de poder, compromisos, formación, ¿verdad? Contrato a alguien porque es familia o contrato porque realmente tiene las capacidades. Ok, surge esta problemática. Este es el resumen de la problemática y aquí es donde estás jugando el juego del negocio, pero con una empresa familiar. Ves todos estos puntos, o sea, eh, y aquí de nuevo se recuerdan del mayor problema de por qué las empresas familiares cierran. El 90% es por falta de acuerdos, no por falta de conocimientos o por falta de capacidad o por falta de flujo efectivo o por falta de ventas. Es por falta de acuerdos. Entonces, como les decía, venía viendo esto y les digo, aquí esta es la razón, ustedes lo pueden ver, por qué se da la falta de acuerdos. ¿Okay? Hay relaciones de los familiares en los tres ámbitos en los que están interactuando y entonces empiezan a tener conflicto en todos esos ámbitos. Hay 7 puntos acá de contacto, ¿sí? Y la clave acá es llegar a acuerdos, acuerdos claros que guíen las relaciones entre familiares, pero en cada uno de los roles, ¿ok? Hay diferentes acuerdos, no van a ser todos el mismo acuerdo, ¿ok? Empecemos a ver algunos de los puntos críticos, ¿sí? En los que debería haber acuerdos. Recuérdense, 3 roles, familia, propiedad y empresa, que son diferentes, ¿ok? Porque yo puedo ser propietario, pero no tengo nada que ver con la empresa, no trabajo ahí. O puedo estar en la empresa, pero no tener nada de la propiedad, ¿sí? O puedo ser familia y trabajar ahí, pero no soy dueño de nada, ni ninguna de las partes. Entonces hay 3 roles que hay que tener muy claros acá y bien definidos. Partimos de ahí, ¿ok? Vamos los puntos críticos en donde deberíamos de llegar a ciertos acuerdos, ¿ok? Pues la sucesión de la empresa, ese debería ser uno de los primeros puntos críticos en los que deberías de estar pensando. ¿Cuándo debería de empezar la sucesión? Sí, igual quisiera que este chat sea bastante participativo, si van surgiendo preguntas, perdón, esta clase sea bastante participativa y si van surgiendo preguntas, que las pongan en el chat, ¿sí? Y también quisiera que vayan participando. ¿Quién me dice cuándo creen ustedes que debería de empezar la sucesión de la empresa?
¿A qué edad? ¿Sí? ¿A qué edad debería de empezar yo a pensar en la sucesión de mi empresa? Ah, pero es que mis hijos tienen 6 años. ¿Debería estar yo pensando en la sucesión de la empresa? ¿Quién lo pone en el chat? ¿Quién se anima? Vamos a ver. No, no lo voy a leer en voz alta. Bueno, pues no me han puesto aún. Vamos, ¿a qué edad? ¿A qué edad? ¿O en qué etapa de la empresa debería yo de pensar cuándo o cómo hacer la sucesión? ¿Sí? Pues a ver, si lo pueden ir poniendo en el chat, sería genial. Ahora, la siguiente es cuando surgen, las siguientes, donde deberíamos de tener puntos de acuerdo es cuando surgen situaciones conflictivas, ¿sí? El problema es que se empiezan a crecer, crecer, crecer y crecer, ¿sí? Eh, ya, ¿ves? Gracias, Michelle, por contarnos. Y bueno, fíjate que mencionas algo muy interesante, que dices, pues nuestros hijos ¿verdad? Puede ser normal, no es el camino que quieran seguir, no es el camino que quieren seguir en su vida, ¿verdad? Porque, pero la sucesión puede que ni siquiera sea, ¿verdad? Hacia tus hijos, ¿verdad? Eso debería estar dentro de un acuerdo familiar. Perdón, dentro, ya vamos a hablar de eso. Eh, Esto debería estar, a lo mejor, ellos puedan tener propiedad y familia, pero no van a estar dentro de la empresa. ¿Ves qué interesante? ¿Ok? Así que Michelle, gracias por tu comentario. Esto creo que te va a ayudar un poquito a ir definiendo eso. ¿Ok? Regine, muchas gracias. Dice, cuando la empresa comienza a crecer, se debe pensar en sucesión. Perfecto. Gracias. Y las preguntas que vayas poniendo ahí, Michelle, también. Perfecto, que te vamos a ayudar con esas preguntas. ¿Ok? Bueno, les voy a decir la verdadera respuesta que yo considero es que la sucesión deberías de pensarla ayer. Ayer es el momento para pensar en cómo va a ser la sucesión de la empresa. Si mi hijo o mi hija no se quiere involucrar, no quieren, pues bueno, la idea es que la empresa trabaje sin mí. Ve a ver los 6 puntos los 6 puntos para crear un legado con tu negocio. Mira ese webinar y vas a entender cómo trabajarla, cómo hacer que trabajes sin ti. Y el otro punto en donde deberíamos de ponernos de acuerdo, ¿sí? Es en la visión del negocio y sus objetivos, ¿sí? Y aquí yo te hago algunas preguntas que a mí me parecen muy interesantes. Es, ¿la visión de tu negocio inspira a ti y a todos los involucrados en tu negocio? ¿Sí? ¿Sí? Si respondes que no, o sea, realmente piensa en tu visión. ¿Te inspira? Esto es realmente por lo que yo vivo y me levanto todos los días. Si te inspira, qué maravilla. Si no, o inspira a todos los demás también, viven todos en tu negocio por eso. Si no, entonces, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Lo tienes definido, ¿sí? Si tu visión no te inspira eh, a ti o a tu equipo, entonces replantéate, ¿sí? ¿Para qué haces lo que haces? No te estoy diciendo dejar de hacerlo, porque hay un motivador, hay un motor, ¿sí? Tú puedes ir definiendo para qué es que haces eh, lo que haces. Exacto, Regina, lo que dices es clave. No, si nuestros hijos no se quieren involucrar, pueden ser propietarios, ¿sí? Pueden jugar solo el rol de, de propietarios. Y esto es, resumen de la clave del éxito, tiene que haber, veamos, tiene que haber escenario, tiene que haber acuerdos en los 3 distintos escenarios, ¿sí? Escenario claro de propiedad del negocio, ¿sí? Escenario claro donde hay un planteamiento de la sucesión del negocio. La propiedad es quién es dueño de qué, ¿sí? El plan de sucesión es cómo hacemos que continúe el negocio y no necesariamente están unidas. Y esa creo que es quizás el segundo gran aprendizaje de la noche, que hay diferentes roles, ¿sí? Definir roles con una estructura coherente. Tomar la empresa y el rol de cada quien con la misma responsabilidad que si se tratara de otra empresa, pero esos son acuerdos. Volvemos al punto de los acuerdos, ¿sí? Todos estos factores del clave del éxito de una empresa familiar realmente se pueden eh, resumir en un solo factor clave del éxito, ¿sí? Que es el que les quiero contar hoy, el que les quiero presentar, ¿sí? Es contar con un protocolo familiar. Y ese es quizás el tercer gran aprendizaje de la noche y el de los que yo he tenido ya con mis clientes, es
Primero encontramos la problemática, ¿verdad? Falta de acuerdos. 90% de los negocios familiares cierran por falta de acuerdos. Puede ser que haya falta de acuerdos en la sucesión, o en la propiedad, o en la familia. ¿Ok? Falta de acuerdos. Ahora decimos, bueno, hay tres lugares donde las empresas familiares se enredan y se entrecruzan la una con la otra. Entonces, deberíamos de hacer acuerdos en las tres, ¿sí? Pero ahora ya tenemos claro, ya conocemos cuáles son esas tres diferentes áreas. Y ahora, el tercero es, pues, ¿cómo hago acuerdos en esas tres? Porque recordemos que falta acuerdos, es el problema, pues contar con un protocolo familiar, ¿ok? Tercera gran lección o aprendizaje de la noche, ¿ok? Factores claves del éxito para el proceso de institucionalización de las familias empresarias. Vean que esto cambió. Antes decía EF, ¿verdad? Empresa familiar. Ahora pasamos a tener una familia empresaria, ¿ok? Y aquí es donde entra totalmente el protocolo familiar. Gracias por las preguntas que están haciendo. Al final les prometo que las voy a responder todas, ¿ok? Vamos a responder todas al final. Pero gracias, síganlas poniendo, ¿ok? Ahora también, por ahí vean si de repente las ponen y a lo mejor se responde con lo que vayamos viendo acá, pero las vamos a ir respondiendo todas al final. Y gracias, por favor, síganlas poniendo y participando. Vamos a ver, ahora pasamos de empresa familiar a familia empresaria a través de un protocolo familiar. ¿Y qué es esto? Pues no es más que un proceso realmente de analizar, de reflexionar, de sentarte y pensar, pues llegar a un consenso y una conciliación de intereses, de criterios, valores, ¿sí? Que sea realizado voluntariamente por los miembros de la familia para que al final podamos definir cuáles son las políticas, los procedimientos y que incluye, o sea, esto va a normar la relación entre familia, entre propiedad y entre empresa, que son tres factores diferentes. Creo que es, como les digo, aprendizajes maravillosos. Vayan apuntándolos. Nosotros les llamamos brillantes flashazos de lo obvio. Luego me cuentan si tuvieron brillantes flashazos de lo obvio hoy. Entonces, bien, un protocolo familiar tiene que definir procedimientos, políticas, normas, ¿sí? De cómo va a ser esta relación dentro de la empresa, perdón, dentro de familia, propiedad y empresa. Y esto les va a ayudar a llegar a ser una familia empresaria. Bien, vamos a esto, está maravilloso. ¿Cómo hacemos un protocolo familiar? ¿Verdad? Genial. Esta es la clave. Obviamente, pues, con ayuda de un coach también es bastante maravilloso, pero esta es la clave de cómo hacer un protocolo familiar. Ves que hay diferentes áreas de empresa y también hay diferentes áreas dentro de las distintas áreas de la empresa. Por un lado, tenemos que pensar, ¿sí? Los elementos a definir dentro del protocolo familiar es la familia y la empresa. Dentro de esto van los valores de la empresa y de la familia, el propósito, ¿sí? Partimos de acá. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la situación actual y cuál es el enfoque del mercado? Ahorita les voy a contar sobre cada uno de ellos. Luego tenemos que definir cuál es nuestro futuro como empresa familiar, ¿sí? Ojo, vean qué importante. Y a veces no nos sentamos a hacerlo. ¿Cuál es nuestro futuro como empresa familiar? Entonces empiezas a pensar en objetivos familiares, en cuál será la participación de la operación. Y Michelle, permíteme, de nuevo tomo tu ejemplo, que muchas gracias por compartir. Aquí puede ser que lo que se decida es de que la participación en la operación de tus hijos sea cero y no tiene nada de malo. Es nada más llegar al acuerdo, es sentarse y conversarlo. Puede ser que la participación en la operación, cero. No te quieres involucrar, tu participación en la operación es cero. ¿Sí? ¿Ves? Incorporación de profesionales a puestos clave. ¿Sí? Externos, internos, ¿cómo será? Una política de dividendos para los dueños. ¿Ok? ¿Cómo es el futuro de la empresa familiar? Luego te vas a ir a ver el gobierno de la empresa. Y vamos a hablar de que gobierno es diferente que dirección. Pero ya vamos a entrar en eso también. Entonces empiezas a pensar, dentro de la parte del gobierno de la empresa, ¿sí? Pues tienes que tener el consejo de familia, que no necesariamente es en la participación de la operación, es un consejo familiar. Otro que sería el consejo de administración y algunos comités especiales. Si alguien, por favor, si alguien está pensando, me dices, o piensa, no, es que mi empresa es muy pequeñita para hacer eso, yo lo que les quiero retar es que tú llegues a tener una empresa. O sea, si piensas así, la pregunta será, ¿es pequeñita porque pienso así? O sea, ¿pienso así porque es pequeñita o es pequeñita porque pienso así? Ah, ok.
piensa en grande, ¿ok? Esto tienes que tenerlo en tu empresa familiar para pasar a ser una familia empresaria. ¿Será que las empresas familiares no llegan a ser familias empresarias porque dicen, es que somos muy chiquitos para hacer esto? No lo sé. Yo creo que hay una causalidad en ese pensamiento, ¿ok? Pero bueno, aquí la parte del gobierno de la empresa. Luego empiezas a pensar en la propiedad de la empresa, que es diferente al gobierno de la empresa, ¿sí? ¿Cuál es la propiedad actual? ¿Cómo está distribuida? ¿Cuáles van a ser las herencias? ¿Y cómo funciona la venta de acciones? Ojo, importantísimo, ¿sí? Y luego pasas ya a la parte de armonía. Vean qué importante. Esta es quizás una de las más importantes y que yo trabajo también con mis clientes. ¿Cómo administramos los conflictos? Porque se van a dar. El que a medida que no, que trabaja con sus familiares y no tiene conflictos, que me enseñe, porque que siempre van a haber. Lo importante es tener un protocolo de cómo los administramos, un protocolo de conducta social donde que todos nos pusimos de acuerdo en eso. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el protocolo familiar, ¿sí? Pero un protocolo familiar bien estructurado ayuda a resolver el conflicto de jugar los roles de familia, propiedad y empresa al mismo tiempo, ¿sí? Y especifica, pues, muy claramente cuál es la función en cada uno de los roles, ¿ok? ¿Qué les parece? ¿Están aprendiendo cosas nuevas por acá? Espero que sí. Espero que vayan tomando nota, porque a mí me parece esto maravilloso y no entiendo, teniendo 90% de las empresas familiares en Latinoamérica cerrando por falta de acuerdos, ¿por qué seguimos negándonos a hacer algo como esto? ¿Ok? Que te puede tomar, qué sé yo, un buen tiempo puede ser, pero ¿valdrá la pena para mantener vivo tu legado? ¿Sí? ¿Quisieras que tu empresa viviera 200 años? Yo sí, yo sí quiero que mis empresas vivan 200 años. Y si no es que más, ¿sí? Ese es tu legado. Puede ser que es el que quieres dejar, no lo sé. Tú lo defines, al menos sí, pero valdrá. Si me dices, no, pues que son como 6 meses, un año de trabajo. Para 200 me sale barato, ¿ok? Entremos a ver entonces los elementos del protocolo familiar a detalle. Y como les decía, mucho de esto del coaching, la gran parte es hacer preguntas. Así que durante este proceso les voy a ir haciendo bastantes preguntas, ¿ok? Para empezar, debemos de tener claros cuáles son los valores que van a pasar de la familia a la empresa. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Ese es lo primerito, ¿ok? Porque si tienes propósitos diferentes que tu socio, esposo, esposa, hijos, ¿ok? Entonces es donde empieza a haber una parte de conflicto. Entonces tenemos que definir cuál es el propósito de la empresa, ¿sí? Eh, y esto les va a permitir que cada vez que haya un conflicto, ustedes se puedan cuestionar. ¿Esta acción nos ayuda a acercarnos o a alejarnos a nuestro propósito? Ya tienes la base para tomar decisiones. Entonces deben tener claro también cuál es la situación actual del negocio, ¿sí? Y el enfoque de mercado. Eso en la parte de la familia y la empresa, ¿ok? De nuevo, ¿cuál es el propósito empresarial? ¿Sí? Como les digo, a veces hago esta pregunta a mis clientes de empresas familiares. Por cierto, 90% de las empresas que coacheo son empresas familiares. Así que aparte de que vengo de una familia empresaria y aparte de que he tenido mis empresas, pues también coacheo empresas familiares. Así que por eso les digo, ¿verdad? No me lo estoy inventando. Si les pregunto, ¿cuál es el propósito? Pues, y hay respuestas diferentes, ¿ok? Y partimos de ahí y digo, bueno, ¿por qué? Sí, pues yo empecé esto porque quería pura diversión y yo porque pues lo que pasa es que esto es para ser millonario y yo no, porque o sea, sí quiero ser millonario, pero más que todo lo que quiero es divertirme. Bueno, hay propósitos diferentes ahí o puede ser que sea el mismo, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa si no tenemos claro el propósito? Puede que estemos trabajando para objetivos diferentes. Ahora, una pregunta, ¿cuánto tiempo te tomaría realmente sentarte con tu familia, ¿verdad? Con la familia que quiere estar involucrada en la empresa y definir todos juntos un propósito empresarial? Realmente, ¿cuánto tiempo crees que te tomaría? ¿Sí? No me lo respondas, respóndetelo tú. ¿Qué valor tendría para ti que todos los que están involucrados dentro de la empresa tuvieran claro ese propósito y trabajaran hacia ese propósito? ¿Sí? No me la respondas, respóndetela tú. ¿Cuántos años tiene tu negocio? ¿Cuántos años tiene tu empresa? ¿Sí? ¿5, 10, 15? Yo trabajo con empresas que tienen hasta 35 años. 35, 40 años, ok.
Perfecto. Y dices 35, 40 años, o 20 años, o 10 años, y tal vez me tomaría, ¿qué? Un par de horas, o tal vez un día. Exageremos, me tomo un día para sentarme con todos y definir cuál es nuestro propósito y definir por lo menos esta parte, la parte de familia y empresa. Me tomo un día completo con ellos, pero no lo he hecho. Mi negocio ya tiene 10 años y no me he tomado un día, ¿sí? Si tu situación es esa, pregúntate por qué, ¿ok? Pregúntate el por qué, ¿ok? Aquí defines el propósito empresarial, de nuevo, todo esto, ¿ok? Así, pregúntatelo. Si no lo has hecho, si lo tienes, te felicito enormemente. Si lo haces cada cierto tiempo, aún más, ¿ok? Probablemente si trabajas conmigo lo haces cada cierto tiempo. Elementos del protocolo familiar. ¿Okay? Vamos ahora con nuestro futuro como empresa. Ese es otro de los elementos, nuestro futuro como empresa. ¿Cuáles son los objetivos familiares? Participación en la operación. Aquí hablábamos de incorporación de profesionales a puestos clave y política de dividendos. Veamos cuál va a ser nuestro futuro. ¿Sí? Primero define los deseos del fundador. ¿Será que es proteger mi vejez y la de mi empresa? ¿Sí? Mantener a la familia unida, ¿sí? Y aquí viene la parte de definir la sucesión. Todas estas son preguntas que te deberías estar haciendo hoy mismo, ¿sí? El fundador o la fundadora, ¿cuáles son los propósitos? ¿Okay? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el deseo? ¿Por qué empezó? ¿Sí? Y en la sucesión ¿ves esto? ¿Ves, Michelle, que aquí toca la parte que decías? ¿La empresa pasará a la siguiente generación de la familia? Puede que no, porque por eso es una pregunta que hay que hacerse. No necesariamente. Cuando pensamos en sucesión, a veces pensamos en hijos, ¿verdad? Pero no, puede que no. ¿Ok? ¿Quién tomará la dirección general? ¿Sí? Eh, ¿Será que la va a dirigir alguien externo a la familia? Puede ser. Puede ser, muy bien, muy claramente puede ser. ¿Ok? Pero son preguntas que tienes que definirte. ¿Sí? Son preguntas que tienes que hacerte. Si algo te puedes llevar, tal vez que iba al cuarto de los grandes aprendizajes de hoy es llévate todas estas preguntas, siéntate y haces la reflexión. ¿Okay? Primero, ¿por qué no las he hecho antes? ¿Por qué no me las hago constantemente? ¿Por qué no me cuestiono esto? ¿Sí? ¿Por qué no pienso en esto? ¿Y por qué no he hecho lo otro que también tengo que hacer para mi negocio? Porque al final de cuentas, como les digo, vean el webinar de los 6 pasos para crear un legado. Al final de cuentas, piensa en cuál es tu legado y parte de ahí y te vienes para atrás. Y entonces van a empezar a surgir estas preguntas. ¿Okay? Eso, permanencia en la empresa y legado. ¿Okay? Empieza a hacerte esas preguntas ahora, ¿sí? ¿Cómo decidimos qué miembros de la familia entran a la empresa? ¿Será porque es el que me cae bien, porque es el que me trató bien cuando era chiquito? ¿O será porque es el que tiene las aptitudes, las cualidades, o es profesional? ¿Sí? ¿Qué preparación se requiere para entrar? Todo esto, de nuevo, va dentro de esta parte del protocolo familiar, ¿verdad? Dentro de nuestro futuro como empresa. ¿Okay? Esos son los tipos de cosas que se tienen que definir acá. ¿Cómo se va a determinar el puesto y la responsabilidad en el momento de que alguien se incorpore? ¿Sí? ¿Qué se va a hacer cuando un miembro de la familia que es empleado también no tiene un desempeño adecuado? Se le echa, tiene 3 strikes. ¿Qué se hace? Eso lo defines en un protocolo familiar. ¿Sí? ¿Permitimos entrar a trabajar a la empresa a las esposas o los esposos y familiares políticos? ¿Eso también lo queremos contar como familia o no? Porque luego viene el pleito y dices, no, pero ¿por qué no dejan entrar a mi esposa? Pero si ya estaba definido en el protocolo familiar, dices, pues bueno, ¿te recuerdas? Llegamos al acuerdo en este momento. Ah, sí es cierto, ya, dejo de pelear, ¿verdad? Protocolo familiar, ¿ok? Tienes que definir tu futuro como negocio, ¿verdad? Pero no, es que yo quiero que entre mi esposa. Y si no lo tienes en el protocolo, pues la de él sí, la de él no entra. Entonces, ¿por qué? Acuerdos. El 90% de las empresas familiares en Latinoamérica cierra por falta de acuerdos, ¿ok? En algún puesto clave se prefiere ¿qué? ¿A un familiar o a un no familiar? Todos en iguales condiciones, ¿qué se prefiere? Podrás tender a decir, pues, un familiar, puede ser que no. Dices, no, no, en los puestos claves, en igualdad de condiciones, que los dos son igual de capaces, vámonos por el no familiar porque ta. ¿Ok? Protocolo familiar, acuerdos. ¿Cómo vamos a remunerar
y evaluar a los miembros de la familia que trabajan en la empresa. ¿Será que agarramos un sueldo promedio según el mercado y eso le pagamos? ¿O cómo? ¿Sí? ¿Quién puede tener acciones dentro de la empresa? ¿Qué compensaciones se les concede? Y al final, ¿cómo determinamos cómo se va a dividir? Debe haber un consejo familiar, ¿qué dividendos se van a dar? ¿Sí? Todas estas preguntas te tienes que ir haciendo para crear tu protocolo familiar. Eso es en cuanto al futuro de la empresa. ¿Okay? De nuevo, pasar de empresa familiar, de una empresa familiar a una familia empresaria. ¿Sí? Tiene sus pros muy grandes, tiene sus réditos, tiene o sea, hay una razón por la cual las grandes empresas lo hacen. ¿Okay? De nuevo, un plan de contingencia, por ejemplo, debería ir dentro del futuro de la empresa. ¿Qué hago eh, si el director general, el presidente o el fundador fallece? Ojo, ¿te dejó algo, alguna lección este año? A mí me dejó muchísimas. No se ha terminado, todavía pueden venir un par más. Eh, pero a mí me dejó muchísimas. ¿Ya tienes un plan de contingencia para crisis o situaciones imprevistas? ¿Sí? Si no lo tienes, de nuevo, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué no decides hacerlo? No es que no sé cómo, no es que no tengo el tiempo. Es una decisión, ¿ok? Es una decisión. ¿Qué hacer ante la muerte del potencial sucesor, del que ya se ha dicho él es el sucesor y él va a ser el director general? ¿Hay un plan de contingencia para eso? ¿Sí? ¿Qué se debe hacer ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasa en caso de divorcio? No, pero si nos amamos, yo no estoy pensando en divorciarme. Pues yo, ¿verdad? ¿Qué pasa en 10 años, 15 años? No lo sé. ¿Sí? Un plan de contingencia, por qué no tenerlo? Ahora, otra pregunta. Las mejores empresas en tu industria, ¿sí? Imagínate la mejor empresa en tu giro de negocios. Tú- y que sea, porque como te digo, son como 97% de las empresas en Latinoamérica son familiares. Pero la mejor en tu industria, la mejor, la top, que tú dices yo, ese es el tipo de negocio que yo quiero hacer. ¿Ok? Pregúntate, ¿será que ellos tienen plan de contingencia? ¿Será que ellos tienen algo como esto? La mejor, te puedo asegurar que hay un alto porcentaje que sí tenga todo esto bien pensado. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ser la mejor, o si yo soy la mejor y no lo tengo, debería, ¿verdad? ¿Ok? Esa empresa grande a la que tú quieres llegar a ser como pero no te limites a tu país. Piensa en otros países también, la mejor en cualquier país. ¿Lo tendrá? Yo creo que sí. ¿Okay? Viene ahora la parte del gobierno de empresa. De nuevo, estamos separando roles. Aquí hay un consejo de familia, un consejo de administración, comités especiales. Esto creo que es importantísimo, esta parte. Eh, Quizás que es el quinto, ahí me van contando los que les voy diciendo yo de aprendizajes que yo mismo me llevo, ¿verdad? Eh, Gobernar una empresa no es lo mismo que dirigirla, ¿sí? Hay una diferencia, ¿ok? Gobernar es hacia la parte estratégica, esto lo hace el consejo familiar. Es a la parte estratégica, desde la posición, como les digo, del consejo familiar. El gobierno de una empresa lo que va a dictar es como la dirección estratégica que va a tomar el negocio, o sea, hacia dónde lo vas a enfocar, ¿sí? Mientras que dirigir el negocio, dirigir una empresa, es implementar la estrategia que dicta el gobierno de la empresa, ¿sí? Es el dirigir en el día a día. Entonces, hay que tener en cuenta que no es lo mismo gobernar porque el gobierno de la empresa, ojo, no está en la parte directiva. Esto es importantísimo tenerlo claro. Separar roles, porque al final de cuentas necesitamos llegar a acuerdos. ¿Ok? La pregunta clave acá es, ¿tienes un organigrama de tu empresa? ¿Sabes cómo quieres que se vea tu empresa cuando está terminada? No, es que ahorita estamos en crecimiento. A ver, si yo empiezo a construir una casa, no digo, cuando ya la casa la lleve por la mitad, empiezo a hacer los planos. ¿Qué te va a pasar? Vas a terminar con un desastre. La tubería, ay Dios, y ahora hay que meter tubería, ya no se puede. ¿Okay? No, y ahora no tenemos la base, ahora la queremos de 3 pisos y ya no se puede, ¿verdad? Entonces tú no empiezas a construir como los planos cuando ya la casa va a la mitad o la carretera. Bueno, tal vez aquí en Guatemala sí, pero no debería ser así, por eso terminamos como terminamos. Pero tú no empiezas a construir una casa o un edificio sin planos o lo empiezas a la mitad, dices, ahorita sí como que ya es momento de tener los planos, ¿verdad? No, es tenerlos de principio.
Así que no excusas de que es que estamos en crecimiento, que somos pequeñitos, no. ¿Ok? Debes de tenerlo ya. ¿Cómo se va a ver la empresa cuando está terminada? Sí, tal vez aquí está José, 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 aquí está José. Te va a tocar estar en todos los roles. Y aquí está Laura, 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 Laura. Ok, no importa. Pero tú ya tienes el plano de cómo la empresa, y después solo te va saliendo un rol y vas metiendo gente en ese rol. ¿Okay? Pero empieza con el fin en la mira. ¿Okay? Y si no tienes esto, pregunta, ¿cuánto tiempo crees que te va a tomar hacerlo? ¿Crees que es valioso? Y luego, ¿por qué no lo has hecho? Esas son las 3 preguntas mágicas. ¿Okay? ¿Qué hace un consejo familiar? Pues asegura la estabilidad y la continuidad de la empresa y se encarga de establecer las metas a mediano plazo. Ojo, metas SMART todo el tiempo, que sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean atadas a resultados y que tengan un marco de tiempo para terminarlas. Así es como deberías de definir tus metas. ¿Okay? Funciones básicas del consejo familiar, la filosofía del negocio, la misión de la familia, qué rol va a cumplir la familia en la sociedad, si te vas a dedicar a filantropía, el papel de los miembros de la familia en el negocio. Eso más que todo va a definir el consejo familiar. ¿Sí? Ahora bien, para cuando tienes un consejo familiar, y no solo esto, para toda la parte de la profesionalización y la institucionalización, ¿sí? Pasar a familia empresaria, es sumamente importante, ¿sí? Tener consejeros externos. ¿Okay? Y aquí, en el tema de los consejeros externos, ¿por qué crees que son importantes? Bueno, eh, y de nuevo aquí, ¿tienes un consejero externo? Si no, ¿por qué no? ¿Por qué no lo tienes? ¿Sí? O cuentas con alguien que te aconseja, con un coach, ¿sí? Si no, ¿por qué no? Pregúntate por qué no. ¿Ok? Mira qué es lo que te puede aportar. Bueno, pues nuevos puntos de vista, ¿sí? De los clásicos problemas personales entre los socios. ¿Ok? Además, cuando el socio fundador o quien está dirigiendo el negocio se acostumbra y comparte información con un consejero externo, eh, pues gradualmente se va a acostumbrar a compartir el poder y la responsabilidad. También un consejero externo se va a comprometer con tu negocio a hacerlo crecer, ¿sí? Que haya un consejero externo dentro del consejo familiar o dentro de, o sea, de nuevo, piensa en las grandes empresas, los tienen, ¿ok? Eh, se va a asegurar de que haya igual oportunidad para gerentes socios y gerentes no socios, ¿sí? Y por lo general la experiencia de un consejero externo no se reduce a que solo está ayudando a tu empresa, ¿sí? Ayuda a muchas empresas, eh, ¿verdad? Y eso te da mucha experiencia y una visión externa, una visión estratégica en la que te puede guiar, ¿ok? Preguntas importantes acá. ¿Quiénes formarán parte del consejo familiar? ¿Sí? ¿Quién es él o la presidente del consejo familiar? ¿Qué tipo de información financiera se facilita y entre qué miembros de la familia? Esas son las que tienes que ir definiendo, ¿ok? Para armar el protocolo. ¿Cómo se apoyan las ideas empresariales de los miembros de la familia? ¿Tienen otras ideas? ¿Se puede a través de la empresa familiar? A la situación actual de la familia se necesitan comités especiales, ¿ok? La sucesión, ¿sí? ¿Cuándo debe? Imagínate, esto también viene dentro del punto que estábamos viendo. Definir la estrategia, ¿sí? ¿Vendemos o la institucionalizamos? ¿Sí? ¿Cuándo debe empezar de nuevo la transición generacional? Esto no es cuándo debes hacer tu plan de sucesión. Esta sí es ya más concreta. ¿Cuándo debe empezar la transición generacional? ¿Sí? ¿Cómo garantizas la seguridad financiera de los que se retiran de la empresa? Del fundador. ¿En qué tipo de actividades van a estar ellos involucrados después de la empresa, después de retirarse? ¿Okay? Otra parte del protocolo familiar viene la parte de la propiedad. Esta es diferente, ¿no? Propiedad, dirección, familia son diferentes, ¿verdad? Propiedad, empresa y familia. ¿Okay? Mira esto, qué interesante. Y esas no nos las hacemos cuando puede que haya 4 o 5 accionistas en tu empresa, que es la familia. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? ¿Okay? ¿Qué cantidad de acciones tiene cada uno? ¿Sí? Mira qué pregunta más interesante. Si un socio quiere vender sus acciones, ¿tiene alguna restricción para vender a personas que no son familiares? Si no lo has definido antes, ahí es donde vienen los conflictos. Y falta de acuerdo significa empresas que quiebran, empresas que se terminan. ¿Sí?
Si se permite vender a no familiares, tiene que tener algún perfil para ser socio. ¿Tiene algún límite de derecho? Se puede vender hasta, entre todos, hasta el 49%. No sé, ¿hay algún límite? Otra pregunta, si un socio muere, ¿va a heredar las acciones a su cónyuge o a sus hijos o a quién? ¿Okay? Preguntas para ir definiendo la propiedad de la empresa. ¿Okay? Eh, esta quizás, como les digo, como coach me toca trabajar muchísimo en esta, que no es nada malo, porque es comportamiento humano, al final de cuentas, ¿sí? Y hay que trabajar en la armonía también en la empresa. ¿Qué preguntas te deberías de hacer? ¿Ok? Reflexiona e interiorízalas. ¿Cómo afrontamos los conflictos entre las distintas generaciones? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo manejamos los conflictos entre hermanos? ¿Ok? ¿Quién va a liderar? ¿Quién va a enseñar las costumbres, los valores? ¿Quién define la cultura del negocio? ¿Lo definimos entre todos? ¿Lo define el fundador o la fundadora? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo enseñamos a los familiares políticos, sí? Los que vienen de fuera, si es que les se permite entrar, pues las características y la tradición del negocio familiar, ¿cómo los incorporamos? ¿Cómo es un proceso de onboarding? ¿Sí? ¿Cómo se van a tomar las decisiones familiares futuras? Puede ser que sea por un voto igualitario o por la cantidad de acciones que tienes o por cómo. Hazte estas preguntas si no te las has hecho. Es ya el momento, es ya. ¿Sí? ¿Cómo manejamos las relaciones entre la familia, la administración y, de nuevo aquí, la parte de propiedad de empresa? ¿Ok? Más familias. Esta es para la armonía. ¿Ok? Y esta es para responsabilidades de la empresa familiar. ¿Cómo ayudamos nosotros a los miembros de la familia en necesidades financieras o en carrera? ¿Sí? De nuevo, aquí te digo, si no tienes respuesta a estas preguntas, es un buen momento para empezar a diseñar tu protocolo familiar. ¿Qué sucede cuando algún miembro de la familia rompe los acuerdos? ¿Hay algún castigo? ¿No se hace nada? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo se van a apoyar las ideas? Esto ya lo habían visto, ideas empresariales de otros miembros de la familia, que dice, pues yo tengo una idea, que podemos crear sinergia con esta empresa. ¿Qué se hace en ese momento? Y bueno, ¿cómo nos enfrentamos con la imagen pública y la responsabilidad social? Si no tienes respuesta a estas preguntas o ni siquiera te las habías planteado antes, es un buen momento. Recapitulemos acá el protocolo familiar. Esta es la clave para el éxito de las empresas familiares, especialmente en el año que viene. ¿Por qué especialmente en el año que viene? Eh, Creo que es un año en el que vamos a tener mucha recuperación económica, muchos buenos momentos, pero también va a haber crecimiento y con crecimiento puede venir falta de acuerdos. Y creo que puede haber, este año que va a ser muy movido, puede haber falta de acuerdos y por eso te digo que es el momento de empezar a hacer todo esto. Y veamos, protocolo familiar, la empresa y la familia, ya vimos toda esta parte, vimos cuál es nuestro futuro. Lo que tienes que definir es la empresa y la familia. ¿Cuál es nuestro futuro como empresa familiar? ¿Cómo se define el gobierno de la empresa? ¿Cómo se define la propiedad de la empresa? Y todos los protocolos que debemos seguir para tener armonía dentro de la empresa familiar. Y todos estos 5 puntos juntos van a formar tu protocolo familiar. Esta es la clave del éxito para las empresas familiares. ¿Ok? Vimos cómo están formadas, cuáles son las características principales, de dónde surgen los problemas, por qué cierran, de dónde surgen los problemas por la unión de tres partes y cómo evitar esos problemas a través de un protocolo familiar. ¿Okay? Te va a ayudar a alcanzar realmente el éxito en rentabilidad, en crecimiento y en permanencia. ¿Okay? Mantiene la unidad y el compromiso de la familia. Esos son los objetivos del protocolo familiar. Mantiene la empresa en la familia, si así lo deseas. ¿Sí? Te ayuda a alcanzar un acuerdo entre los miembros de las generaciones participantes y te va a ayudar a tener una sucesión exitosa. ¿Ok? No quiero ser fatalista, pero este ha sido un año de pues tener muchas reflexiones. ¿Qué pasa así? ¿Ok? Mira, hay diferentes caminos para sobrevivir. Como les decía hace un rato, la ayuda externa es primordial para la supervivencia, ¿sí? Y la sucesión del negocio. Necesitas una visión externa que te ayude realmente a cuestionar tu status quo y a cuestionar la razón por la cual las cosas se hacen como se hacen.
Eh, les cuento con mis clientes, trabajamos, empresas de 30, 35 años, y les digo, pero ¿por qué haces las cosas así? Esa visión externa que yo a veces juego como que al tonto, como que no supiera. Y le digo, ¿por qué haces así? Y me dice, pues porque así se ha hecho siempre. Y cuando te empiezas a dar cuenta que esa es la respuesta, es porque no hay un proceso de, no, pero hay que definir, ¿verdad? Y tener, como te digo, un apoyo externo te va a ayudar a, te impide caer en la definición de locura de Albert Einstein, que es seguir haciendo las mismas acciones y esperar resultados diferentes. No va a ocurrir. Estás loco si sigues haciendo lo mismo. Eso dice Albert Einstein, yo, no yo. Si estás loco si crees que vas a seguir haciendo las mismas acciones de siempre y vas a tener resultados diferentes. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es, ¿quieres resultados diferentes en tu negocio? O los que tienes ahorita son perfectos, así es como quieres, perfecto. Entonces sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Si quieres resultados diferentes, pues ¿qué vas a tener que hacer? Tomar acciones diferentes, ¿ok? Esa es, creo yo, la importancia también. Y los posibles caminos, puedes hacerlo, ¿verdad? Si tienes una clara visión del negocio y sus objetivos, ¿sí? Y si todos dejan de lado el orgullo y diferencias que no son relevantes al final, ¿ok? Estas son algunas de las claves, ¿ok? Les quiero hacer una invitación antes de que pasemos con las conclusiones y ahorita paso con las preguntas que también me parecieron súper interesantes. Si tienen más, vayan anotándolas, ¿ok? Vean, cuando tú realizas un buen diagnóstico de cómo está tu negocio, ese 50%, es como que tuvieras tu carro que te está haciendo un ruido, lo llevas a hacer un diagnóstico y le haces el diagnóstico y dices, ya encontré la falla. Y luego te vas del taller y sigues manejando como si nada. Eso es solo la mitad. Encontrar qué es el problema, ¿sí? El otro 50% es un plan de acción donde todos los socios estén de acuerdo y comprometidos, ¿sí? Y ve esto, es que es importantísimo porque si los objetivos son buenos para la empresa, ¿sí? Para la empresa, para los empleados, para los clientes y para la sociedad, entonces no va a haber algo que te afecte negativamente tu relación personal. Pero todo parte de tener acuerdos y de tener objetivos claros. Porque a veces empezamos un negocio y no tenemos claro el objetivo, no tenemos nuestro por qué. Piensa en tu por qué. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Sí? Y si no tienes claro eso, pues entonces no tienes los objetivos y sin los objetivos empiezan los conflictos porque no hay acuerdos. ¿Sí? Pero si tienes claro el por qué, todos tenemos claro el por qué, tenemos claro los objetivos, eh, no te va a afectar negativamente las relaciones personales. Va a ser un equipo sumamente eficiente. ¿Sí? Porque todos van hacia lo mismo y dicen, sí, eso que hiciste me parece súper bien. Buenísimo, esto nos va a llevar a la meta. ¿Okay? Pero para que la empresa perdure necesita que se institucionalice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasamos todo hacia el logro de sus metas. ¿Ok? ¿Sí? Sí, y bueno, esto es importantísimo. Sí, el éxito perjudica la efectividad la afectividad de la familia, es mejor vender el negocio. ¿Ok? O hacer acuerdos diferentes. Algunas reflexiones. ¿Ok? Como les digo, si piensas o dices que es que mi negocio es muy pequeñito o muy grande o muy desorganizado o muy la excusa que te estés diciendo para hacer algo como esto, ¿sí? La pregunta que yo me hago y le hago constantemente a los clientes con quien yo trabajo, porque tengo mucha más confianza, obviamente, les digo, ¿realmente no lo estás haciendo por inserta excusa? ¿Realmente no lo estás haciendo por esto? ¿Sí? ¿Y será que por eso, porque sigue pequeño, porque es muy pequeño, porque es muy desorganizado? ¿O sigue así porque no hace los cambios que necesitas hacer? Esa es la pregunta, ¿sí? Eh, eh, si piensas que es pequeño, dices, pues no lo hago porque soy pequeño o sigo pequeño porque no lo hago. Esa es la pregunta que realmente yo al final hago. ¿Es un tema de casualidad o es un tema de causalidad? ¿Ok? Yo creo que es el segundo, pero habría que identificarlo. ¿Ya decidiste que vas a institucionalizar tu negocio? ¿Quieres dejar un legado realmente que perdure? Si dices que sí, sí, ya lo decidí, ya lo tenía decidido hace algún tiempo. ¿Cuándo inicias tus primeros pasos? ¿Qué tipo de apoyo necesitas tú para vencer la resistencia al cambio?
Y una pregunta tan sencilla, ¿ya tienes clara tu meta para el 2021? Sí. Si la tienes, genial. Si no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no la tienes? ¿Cuánto te va a tomar hacerla? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿3 horas? ¿Para todo un año? ¿Vale la pena? Sí. Ok. Son preguntas que no me tienes que responder a mí, a menos que aceptes pues este regalo, esto que quisiera hacer, ¿sí? ¿Te gustaría, crees que valdría la pena dedicar 45 minutos o una hora para definir cuál es el próximo paso para ti y para tu negocio? ¿Sí? ¿Te gustaría pasar de una empresa familiar a una familia empresaria? Quisiera saber cómo dar los primeros pasos desde ya, incluso si tu familia no está aún en el negocio, porque hay que dar unos pasos también previos, ¿verdad? Lo que yo les quisiera pedir es, ustedes pueden decir yo en el chat o levantar la manita aquí en participantes, ustedes pueden levantar la mano, pues sí, se animan a hablar sobre sus próximos pasos, los próximos pasos del negocio, a tener una sesión de coaching de cortesía conmigo, donde te voy a hacer esas preguntas que te despierten donde tengas brillantes flashazos de lo obvio. Es una sesión de coaching de cortesía. Nada más lo que tiene que hacer es levantar la manita o poner yo en el chat, ¿sí? Eh, Michelle, perfecto, creo que ya lo pusiste ahora acá. Sí, o levantas la manita o pones yo en el chat, nos tomamos un cafecito virtual, eh, te dedicamos 45 minutos, una hora, para definir cuál es realmente el próximo paso para ti y para tu negocio, ¿sí? Si crees que vale la pena dedicar eso para ti mismo, o para ti misma y para tu negocio, pues como te digo, puedes, puedes poner ahí, Regín, la respuesta para ti, tú sabes que siempre es sí a todo lo que tú quieras, porque te queremos muchísimo. Entonces, pues bueno, pues de nuevo, si crees que vale la pena invertir 45 minutos en ti mismo y en tu empresa, tomándonos un café virtual, puedes levantar la mano en el chat o ponerlo aquí perdón, levantando la manita en participantes o ponerlo en el chat. ¿Ok? Ok, mira, Jim Rohn, un empresario y mentor de Brad Sugars, que decía, nunca desees que tu vida sea más fácil, desea tú ser mejor. ¿Sí? Y aparte decía, trabaja mucho más fuerte en ti, ¿sí? Que en tu trabajo. Trabaja mucho más fuerte en ti mismo que en tu trabajo. ¿Okay? Vean qué interesante. ¿Okay? Y Brad Sugars, algunos de los pensamientos con los que los quisiera dejar. Ups, ¿qué pasó acá? Es, pues bueno, tu pasado no es igual que tu futuro. Si has tenido más experiencias antes, no quiere decir que las vas a tener hacia adelante. Tú creas un nuevo futuro con cada decisión que tú tomas en cada momento. ¿Ok? Y hoy, como te digo, podrías tomar la decisión de dar un paso diferente. Si tú quieres alcanzar el mayor de los éxitos, entonces siempre debes de hacer lo que más te causa miedo o emoción, también dice. ¿Okay? El verdadero éxito viene de ahí y solo de ahí. ¿Okay? Y ahora, pues es tiempo nada más de que pongas en acción lo que has visto hoy. Así que me gustaría ir con las preguntas, ¿verdad? Eh, Vamos a ir viendo acá las preguntas. Scarlett, si me ayudas, creo que tú ya las tienes anotadas, yo tendría que estar leyendo. Eh, pero para mí sería genial si me puedes ayudar aquí con las preguntas para contestarle a todos y a todas. Claro, tenemos por acá la pregunta de Eugenia. ¿Cómo hacemos para que cada miembro pueda ocupar el rol en el que tenga actitud y aptitud? Ah, qué buena pregunta. Eh, Creo que una de las primeras cosas es conversarlo, ¿sí? Eh, Eugenia, tú tienes ya el DISC, ¿verdad? Algunos DISC ahí ya los has trabajado. Esa es una excelente herramienta para entender también cómo cada uno puede ocupar el rol, ¿verdad? Eh, eso a mí me parece que es una buena, siempre herramientas psicométricas y demás son importantes para definir en qué es bueno cada quien, ¿sí? Pero creo que tal vez lo más importante y el primer paso es sentarse a conversar porque sabes que Eugenia puede que tú creas que alguien, pues, alguien del negocio que sea también tu familia, tú dices, estas creo que son las aptitudes que esta persona tiene. Y alguien más
te dice, pues no, yo creo que eso no, en eso le va re mal, yo creo que lo que tiene es esto. Y cuando le preguntas a la persona es una respuesta totalmente diferente. Yo creo que es tomarse el tiempo para definir, hacer una lista de tareas. Imagínate qué bonito esto, es una lista de tareas en qué cosas yo siento que me va mejor y en qué cosas yo disfruto más haciendo. ¿Okay? Es una lista de tareas de cada uno de los miembros del equipo, de qué cosas yo siento que me va mejor y que me salen bien y cuáles disfruto más haciendo. Y luego las comparas. ¿Ok? Eh, la, comparas unas con las otras y ver si es que esas tareas se adaptan al rol que tú estabas pensando para esa persona. ¿Ok? Perfecto, espero eso ayude con tu pregunta. Si no, ya tienes mi contacto y por ahí siempre podemos hablar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, dando seguimiento a las consultas de Michelle, preguntaba, ¿qué podemos hacer para preparar el plan de sucesión? Pues aunque nuestros hijos no se involucren, es su herencia, pero ahora la empresa está en números rojos, no les queremos heredar deudas. Bueno, para empezar, sácala de ahí. Sácala de ahí, toma acciones. Mira, implementa estrategias que te ayuden a salir de números rojos y te ayuden a pasar a números verdes. Hay un camino para hacerlo, hay una forma para hacerlo. De nuevo, tomémonos ese cafecito o ve el webinar de los 6 pasos para dejar un legado o el de, Scarlett, me ayudas, es 23 estrategias, ¿verdad? Así es, 23 estrategias para incrementar ventas y utilidades. Ok, ese está en mi canal de YouTube, velo, es 1 hora más o menos. Creo que ese te puede dar muchísimo si no lo has visto. Incluso si lo has visto, puedes dar un repaso y te puede dar muchísimo en estrategias bien sencillas, prácticas y que te pueden ayudar a pasar esos números verdes. ¿Ok? Pero igual, tomemos ese café y platicamos y vemos ya algo muy específico para tu empresa. ¿Ok? Eh, vamos a ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenemos también por acá, Bárbara pregunta tips o claves para crear un programa de sucesión evitando conflictos entre interesados. Ok. Eh, primero, sentar las bases de cómo se va a llevar ese tipo de conversaciones. De nuevo, bueno, tómate un café conmigo y platicamos, pero creo que también una ayuda externa, y te lo digo no porque quiera yo pues meterme con el negocio ni nada por el estilo, sino que lo vivo todos los días con mis coaches. Esa ayuda externa te ayuda como a mediar, ¿sí? Buscan una ayuda externa, no tengo que ser yo, puede ser alguien que realmente tenga una visión externa y que les ayude a mediar, evitando los conflictos. Y la otra, Bárbara, yo te diría que antes de empezar a hablar de un plan de sucesión, unifiquen conceptos en cuanto a cuál es el objetivo de lo que quieren alcanzar. Y cada vez que empieza un conflicto, dices, no, volvamos todos a ver acá al objetivo. Recuerdan el objetivo. Tienes que tener como un ancla, como un punto en el que cuando todo se empiece a desviar, te agarras otra vez de esa ancla, llegan todos a ese punto y es ese último punto en el que todos estuvieron de acuerdo, en el objetivo, en el propósito. ¿Okay? Así que tengo un objetivo bien definido, eh, sienta las bases y tengo un apoyo externo. Creo que te puede ayudar muchísimo, Bárbara. Espero eso te ayude. Bien, y por último tenemos la pregunta de Regine. Si somos dos familias, ¿nos debemos entender como una familia? Eh, fíjate que no necesariamente, ¿ok? No necesariamente. Al final va a depender de cómo ustedes lo definen, ¿verdad? Eh, porque al final de cuentas podría ser protocolo, es decir, sí la familia, sí debería haber dos familias, pero para empezar forman parte las dos de dirección de la empresa, forman parte las dos de la propiedad, forman parte las dos de diferentes familias, entonces sí puedes hacerlo como diferentes familias, ¿verdad? O sea, sí lo podrías hacer así, como un protocolo familiar de acá y un protocolo familiar de acá, pero todas esas tienen copropiedad y tienen también participación en la dirección
del negocio. Entonces, porque en ese sentido, depende cómo se pongan de acuerdo, por supuesto, pero también es muy probable que tengan distintos valores, distintos propósitos, ¿sí? Distinta cultura familiar. Y tratar de unificarlas a la fuerza no creo que sea tan sano. Así que sí, puedes hacer qué valores de esta familia se trasladan al negocio y qué valores de esta familia se trasladan al negocio, partiendo de ahí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, deberías de pensar en dos familias distintas, a menos que lo que decidan cuando empiecen a hacer un protocolo familiar, o perdón, un protocolo es hacerlo unificado, ¿verdad? Para llegar todos a los mismos acuerdos. Pero sí podría haber partes que estén separadas, porque todo esto parte de la separación de roles. Y si hay dos familias, pues también podríamos separar ahí roles porque es familia uno, familia 2. ¿Ok? Sí, definitivamente que sí. Bueno, deberían entenderse como dos familias. Tu pregunta de que era entenderse como una. No, debería ser como dos familias. ¿Ok? Dice Rolando Reynoso. Gracias. Gracias, Regina. Ah, Ah, sí, me cuentas. sí, sí. Rolando comenta, la parte más difícil en mi empresa es entender que debemos delegar responsabilidades y dar esa cuota de poder a alguien más. ¿Algún tip de cómo hacerlo? Sí, mira, no tiene que ser perfecto todo lo que se haga, ¿ok? Para empezar, debes quitarte esa creencia limitante y saber que suficientemente bueno es suficientemente bueno. Debes de quitarte la creencia limitante que te diga que si no lo haces tú las cosas no se van a hacer bien. Debes dejar que cometan errores. Debes guiarlos en un proceso de cómo es. Debes darles, pues, delimitar las bases bien claras de cómo es que debería de ser el producto terminado, digamos, de lo que estás delegando, cómo debería, dale una imagen bien clara de cómo verse, de cómo se debería ver. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos una ferretería en la que trabajamos con, tiene una bodega y bueno, los dueños no querían delegar la parte de estructurar pues es que hay que ver bodega, porque hay que ver inventarios, hay que ver, no. Ok, vamos a delegar esa parte. Ok. Lo que hicimos de cómo organizar y estructurar la bodega, al final, como te digo, darles una imagen bien clara de cómo se debería ver el resultado final. Tan clara fue la imagen que nosotros hicimos que tomamos una foto de cómo debe verse la bodega, ¿verdad? Entonces ahí tiene la foto de cómo debe verse el resultado final. Eh, pero sí, yo te diría, delega, quítate las creencias limitantes, déjalos que cometan errores, acompáñalos en el proceso, dales retroalimentación. Tienes que saber que cuando delegas algo, la responsabilidad sigue siendo tuya. ¿Sí? Tú no haces el proceso, pero la responsabilidad del resultado sigue siendo tuya. Entonces les tienes que dar retroalimentación constante y darle una clara imagen de cómo es el resultado que esperas. Y por último, jamás, pero jamás permitas que esa tarea vuelva a tu escritorio. ¿Sí? Eso es importantísimo, porque si lo delegas y dices, no, no, a ver, lo voy a hacer yo mejor, no estás delegando bien. Si delegaste algo, nunca permitas que vuelva a tu escritorio o nunca vas a poder delegar. ¿Okay? Espero esos te ayuden. No sé si hay alguien más, creo que ya no hay preguntas. No, Estamos listo, no hay más preguntas. perfecto, estamos bien con los tiempos, así que creo que lo vamos a dejar por ahí. Eh, gracias, Regine, por tu respuesta a mi respuesta. Qué bueno que te haya iluminado. Vamos a dejar por ahí.